Doble bloqueo naval y la operación de supresión en Odessa. Saludos amigos, bienvenidos a De qué hablan Geos, aquí al pie del cañón. Sé que salimos un poco más tarde de lo habitual hoy por compromisos familiares. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes y muy buenos deseos. Pero la física del frente y el pulso del mundo no dan tregua y nos obligan a pasar el bisturí forense de inmediato. Así que atención, porque lo que estamos presenciando en este 22 de julio de 2026 no son eventos aislados. Es el colapso en cadena de las narrativas occidentales. Hoy en De qué hablan Geo desglosamos la imagen completa. En el Golfo Pérsico, el estallido definitivo del Memorándum de Versalles, el doble bloqueo naval en Hormuz y Bab el-Mandeb, deja a la administración Trump sin margen de maniobra y con el precio de la energía fuera de control. En el frente tecnológico, diseccionamos la autocrítica en Moscú, la verdad sobre la transición del terror selectivo al indiscriminado por parte de Kiev, la urgencia del modelo chino de defensa automatizada y el verdadero equilibrio de la llamada guerra de refinerías de Fedorov. En el mando ucraniano, la caída de Syrskyi y la llegada del general Mijailo Drapati. ¿Por qué los corresponsales de guerra rusos advierten que es un riesgo real, pero recuerdan que la física militar no responde a voluntarismos? Y en el teatro de operaciones, el bloqueo del fuego de 14 días sobre Odessa, la cacería de los cazas Mirage 2000-5 en sus aeródromos saltarines y el avance metódico del Grupo Centro hacia el nudo logístico de Pavlograd. Amigos, empezamos de lleno con el colapso del Memorándum de Versalles y el doble bloqueo naval, Hormuz y Bab el-Mandeb. La situación en Medio Oriente ha cruzado el punto de no retorno este 22 de julio de 2026. La estrategia de Donald Trump no solo está fallando, está colapsando estrepitosamente, arrastrando a la economía global al abismo. Irán no solo ha jugado su comodín bajo la manga en el estrecho de Hormuz, sino que a través de sus aliados hutíes en Yemen, ha impuesto un bloqueo naval de facto en el estrecho de Bab el-Mandeb, cerrando el Mar Rojo. Así pues, analicemos esta física de este desastre estratégico. Primero, la geografía del caos. Amigos, lo que ha comenzado como un conflicto focalizado, hoy es una conflagración regional. Estados Unidos, violando el memorando de Versalles del 17 de junio, ha reanudado bombardeos estratégicos incluso en el interior de Irán a objetivos civiles, puramente civiles, atacando infraestructura civil como puentes y centrales eléctricas. Teherán ha respondido rompiendo sus propios tabúes. Sus ataques de represalia ya no se limitan a los apoderados. Han alcanzado bases estadounidenses en Jordania, Irán, Bahrein, Kuwait, provocando bajas, muertos y heridos entre el personal militar estadounidense. Segundo, la autopsia del memorándum de la rendición. Para entender el caos actual, debemos diseccionar el memorándum de Versalles del 17 de junio. Como bien señaló el profesor John Mearsheimer, ese documento no fue un acuerdo de paz, fue la capitulación diplomática de Trump tras 40 días de bombardeos inútiles junto a Israel. Washington escribió ese memorándum desesperado por un respiro militar y político, admitiendo su impotencia para derrotar a Irán, cambiar su régimen o asfixiarlo con un bloqueo naval. Tercero, el fraude diplomático de Washington. Rusia y el mundo deben tener claro quién rompió el acuerdo. Irán nunca se hizo ilusiones y la realidad fue peor. Al día siguiente de la firma, el vicepresidente J.D. Vance ya condicionaba su implementación. Estados Unidos, sirviente de los intereses israelíes, porque hay que decirlo, no movió un dedo para detener la agresión en el Líbano. Punto número 1 del memorándum. El golpe de gracia lo dio con la interpretación fraudulenta del artículo 5 del memorándum.
que otorgaba a Irán la responsabilidad administrativa del estrecho de Hormuz. Washington, con la ayuda de Londres, presionó a Omán para inventar un corredor sur ilegal para aguas omaníes, ajeno a lo firmado. ¿Se dan cuenta qué sucios son esta gente, no? Cuando Irán defendió su jurisdicción atacando un buque el 25 de junio, Trump reanudó los bombardeos el 26 de junio, revocando todas las concesiones y reimponiendo el bloqueo naval total a Irán el 14 de julio. Cuarto, consecuencias inmediatas. Hoy, el 20% del petróleo y gas mundial está secuestrado por Teherán. Los hutíes han cerrado Bab el-Mandeb a las exportaciones energéticas de la coalición saudí. El único puerto operativo, Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, pende de un hilo tras informes de ataques iraníes. El mercado global tiembla ante una crisis inflacionaria y de hambruna sin precedentes. Y para Trump, la mayor pesadilla es el precio de la gasolina en Estados Unidos. Se dispara a meses de las elecciones de mitad del mandato. Menos mal ya han encontrado culpable, ¿no? De Rusia, que les va a robar las elecciones. Así pues, amigos, el diagnóstico es claro. Washington no solo ha perdido la guerra militar, ha destruido su propia autoridad diplomática. Irán es hoy, por la fuerza de los hechos, el amo de los grifos energéticos del planeta. Y esto nos lleva a la derrota estratégica de Washington y la lección forense para Moscú. Sí. A ver, el cuadro general es devastador para Washington. Donald Trump se encuentra atrapado en una trampa estratégica de la que no puede salir sin admitir la humillación. Miren los tres ejes del colapso de la superpotencia. Primero, el bipaso del Caspio y la resiliencia iraní. El pretendido bloqueo naval absoluto de Estados Unidos ha fracasado en la práctica. Como confirmó el viceministro de Agricultura iraní Mohammad Reza Tlaib a la agencia IRNA, Teherán neutralizó el estrangulamiento redirigiendo sus flujos logísticos desde el Océano Índico hacia Rusia y la cuenca del Mar Caspio. Más del 30% de las importaciones claves, incluidos alimentos, ingresan hoy por los puertos norteños de Irán. La conectividad del espacio euroasiático aplasta una vez más el control naval anglosajón. Segundo, la bancarrota del poder militar de Estados Unidos. Y es que la realidad matemática es implacable, amigos. Frente a una nación de 93 millones de habitantes, las estimaciones del analista de inteligencia John Mearsheimer revelan que Estados Unidos solo cuenta con una reserva de unos 6,000 efectivos para operaciones terrestres en el teatro, con 50,000 soldados dispersos en bases vulnerables y con reservas petroleras en Estados Unidos cayendo a mínimos no vistos desde 1983. Washington enfrenta su pesadilla, un nuevo Vietnam o un Afganistán amplificado en pleno año electoral. Tercero, y esta es la lección geopolítica para Moscú. El desenlace de este choque en el Golfo deja un diagnóstico absoluto para la mesa de operaciones. Muestra la invalidez de los acuerdos firmados por Washington, cuando pierde la hegemonía física, ¿no? Para la Federación Rusa, la lección sobre Ucrania y el nuevo orden global es categórica. Las negociaciones con Estados Unidos solo tienen validez cuando se ejecutan de una posición de fuerza incontestable. La diplomacia no otorga lo que la física del campo de batalla no ha conquistado. El declive hegemónico, amigos, está a la vista. Las superpotencias no caen por discursos, caen cuando pierden la capacidad de imponer su fuerza sobre la geografía y los recursos reales. Hablemos de la cambiada táctica en el frente interno, la amenaza a Crimea y el freno burocrático en la defensa antiaérea. Pasemos al conflicto que más resuena acá en esta mesa, que es el conflicto ucraniano-ruso.
Y hablemos de lo que nos dice el politólogo Alexei Shivov y el economista y diputado de la Duma estatal Mikhail Delyagin, que han puesto sobre la mesa una cruda discusión acerca del giro en las tácticas del régimen de Kiev y las brechas estructurales en la defensa del espacio aéreo ruso. Analicemos los tres vectores claves de este informe. Primero, del terror selectivo al terror indiscriminado. Kiev ha mutado su doctrina a ataques lejanos. Tras el fracaso de su campaña contra refinerías, Ucrania ahora apunta a la infraestructura puramente civil y logística de uso cotidiano. Líneas de transporte, subestaciones eléctricas, almacenes comerciales como Wildberries o Ozon y nodos de suministración en Crimea. El objetivo ya no es un daño militar directo, sino buscar la parálisis logística y sembrar fricción social habitable en las regiones fronterizas y en la península. Segundo, la brecha tecnológica y el modelo chino. Ponen atención a esto, porque aquí radica la autocracia más dura. La defensa contra enjambres de drones con equipos móviles de asalto es solo una solución temporal y podríamos decir primitiva. La doctrina impulsada por el Ministerio de Defensa, Andrei Belousov, exige un sistema de defensa digital e intercepción automatizada, donde drones cazadores despeguen y neutralicen vectores sin intervención humana para captura de video. ¿Por qué se ralentiza este despliegue? Si Bob lo señala con precisión, la falta de mecanismo de financiamiento público barato a largo plazo. Mientras potencias como China invierten miles de millones de dólares a tasas de 3-4% anual en gigantes como ZTE para tomar la delantera en automatización, el ecosistema de innovación ruso enfrenta trabas de crédito y financiamiento para escalar prototipos. Tercero, la inercia burocrática frente a la eficiencia ucraniana o enemiga. Porque aquí no estamos hablando solamente de Ucrania, estamos hablando también del colectivo occidental, ¿no? El diputado Delyagin lanza una advertencia frontal contra el freno burocrático, la lentitud para implementar soluciones tan sencillas como redes de alerta acústica o para establecer un mercado militar ágil ahoga el talento intelectual que existe en el país. Frente a un enemigo que, apoyado por la OTAN, ha priorizado la eficiencia directa y la prueba rápida de software en combate, Rusia necesita romper la inercia administrativa de inmediato. En mi opinión, yo diría que es categórico, amigos, que para ganar una guerra de alta intensidad como esta en el 2026, no basta con tener el mejor talento ni interceptar enjambres de 400 drones sobre Moscú. Se requiere pasar de la reacción a la acción metódica, destruyendo la logística y los centros de mandos enemigos, mientras se liquida de golpe la burocracia interna que frena la revolución tecnológica. Tienen que limpiar la corrupción en Rusia, pero también tienen que atacar no al perro, sino al que mantiene la correa del perro. No sé si me explico. De esto ya hemos hablado acá antes. Y bueno, hablemos de la llegada de Drapati y la lectura de los corresponsales de guerra. Amigos, ajustemos la mira y pasemos el bisturí forense sobre la lectura que hacen los propios analistas y corresponsales de guerras rusos en el frente sobre el nombramiento del general Mijailo Drapati tras la salida de Sirsky. Mientras en algunos sectores reina una euforia apresurada, el análisis militar serio, encabezados por figuras como Yuri Podolyak, Andrei Medvedev y Alexander Slatkov, piden cabeza fría y sobriedad táctica. Miren los tres ejes analíticos de este revelo de mando. El perfil de Drapati, un adversario peligroso. No debemos cometer el error de subestimar al enemigo. Siempre. Esto es una regla de oro, ¿verdad? Nunca hay que subestimar al enemigo. Y aquí también lo señala el analista Yuri Podolyak. Drapati tiene apenas 43 años, es joven el chaval,
Y ascendió en la cadena de mando desde comandante de batallón en pleno conflicto. Hay imágenes de cómo él tira tanques a la gente del Donbass. Es un general de la nueva hornada, fogueado en la física de combate moderno. Un mando que entiende la dinámica real de las trincheras y los drones. Es objetivamente un adversario mucho más complejo y pragmático que la vieja guardia burocrática como la de Sirski, entrenado en escuelas soviéticas, ¿verdad? La necesidad de demostración, escalada de ataques o intento ofensivo. El político y analista Andrei Medvedev advierte sobre la secuencia inmediata de esta sustitución y afirma que para justificar su nombramiento ante Volodymyr Zelensky y los patrocinadores de la OTAN, Drapati intentará demostrar resultados a corto plazo. Y esto se traducirá con alta probabilidad en dos vectores. Un incremento de la intensidad en los ataques de saturación con drones hacia el interior del territorio ruso, la búsqueda desesperada de una operación ofensiva o de efecto mediático para convencer a Occidente de no cortar el flujo de financiación y armamento. Y tercero, la tecnología por encima de los nombres. A pesar del ímpetu que pueda buscar el nuevo comandante en jefe, la conclusión de los expertos en el terreno es implacable. Los nombres cambian, pero la física de la atrición no. La salida definitiva de Fyodorov deja a Kiev sin su principal articulador tecnopolítico con Occidente, mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan sufriendo un desgaste estructural severo en hombres y logística. Como sentencia el corresponsal Alexander Slatkov, las Fuerzas Armadas de Ucrania se siguen debilitando en las trincheras y sótanos, ¿verdad? Ningún cambio de general puede fabricar de la nada la superioridad tecnológica y de fuego que hoy domina el campo de batalla. Y en esto tiene mucha razón. El cambio de un nombre no va a ser algo que va a crear un milagro de repente en el frente. Si los grandes game changers de los estadounidenses no hicieron nada en el campo o en el terreno, un nuevo hombre, obviamente, no va a ser el gran cambio. Y bueno, amigos, Drapati yo diría que va a buscar un golpe de efecto, pero se enfrenta a una máquina de guerra y a una red de inteligencia espacial que no responde a voluntarismos, sino a la métrica fría de los recursos. Rusia no es la misma de hace 10 años, ni mucho menos la misma desde el 2022. Ya ayer hablábamos de sus grandes logros espaciales, que esto va a afectar de manera inminente el frente. Y de hecho ya lo está haciendo. Miren las gracias que están cometiendo los Gerán 4 en Odessa, y los Banderol. Y bueno, amigos, y es que no hay que olvidar de este gran fracaso de la guerra de refinerías de Fyodorov y la disuasión rusa en el mar de Azov. Yo diría que aquí tenemos que añadir un elemento crucial a este expediente, amigos, porque la metrología de los hechos desmiente categóricamente la propaganda. Si se acuerdan, durante semanas los medios corporativos de Occidente nos vendieron el mito de que Ucrania estaba tomando la ventaja estratégicamente mediante la doctrina tecno-utópica de Mikhailo Fyodorov, ataques masivos con drones contra refinerías rusas y las vías marítimas del mar de Azov. Nos presentaron esos videos virales con contadores en pantallas como la prueba de una victoria inminente, videos que venían solamente del lado ucraniano, con numeritos ahí, 51, 52, 53, 71, cientos de barcos, ninguno con prueba de hundido, solo de daños. Pues nos daban una victoria inminente, alegando un impacto destructivo de hasta el 53% en la capacidad de refinado ruso. Muchos se lo creen, Pero amigos, como decimos en esta mesa, pasemos el bisturí forense sobre la realidad física de este 2026. Primero, la estabilización energética frente a la propaganda. Frente a los titulares alarmistas de Occidente,
Las palabras del presidente Vladimir Putin en la reciente sesión plenaria con el Gabinete Económico fueron categóricas. Las interrupciones en el mercado de combustibles eran temporales y estaban siendo subsanadas. Hoy, informes oficiales y testimonios de la población de a pie confirman que el suministro de gasolina y diésel ya se ha normalizado en casi todas las regiones de Rusia. Las excepciones lógicas, ¿no? Se concentran en las zonas adyacentes al frente de combate: Rusia, Donetsk, Lugansk, Zaporozhia, Gerson y la península de Crimea, que siguen bajo acoso directo, ¿no? Por la distancia y la cercanía. Segundo, la disuasión rusa en las rutas de conexión. Miren el ejemplo de la artillería terrestre que conecta Mariupol con Crimea a través del corredor de Rusia. A pesar de ser una zona de alta fricción táctica por su cercanía al frente, las autoridades locales confirman que el tráfico y la logística han vuelto prácticamente a la normalidad en lo que se puede. La defensa antiaérea, las capas de guerra electrónicas, inhibidores y los grupos de cobertura han establecido un perímetro de contención efectiva. Tercero, y poner atención a esto, el fin de los videos virales en el mar de Azov. ¿Dónde quedaron aquellos videitos pomposos que invadieron las redes hace 2 o 3 semanas? Esos ataques sistemáticos contra embarcaciones en el mar de Azov han caído, han caído distribuidos. Esto demuestra que la Armada y las fuerzas de defensa costera rusas encontraron los medios de disuasión y neutralización electrónica para cegar los vectores no tripulados de Ucrania antes de que alcancen sus objetivos. Así pues, amigos, yo diría que el diagnóstico es irrefutable. La gran apuesta estratégica de Fyodorov no colapsó la economía rusa ni cambió la correlación de las fuerzas. La capacidad de adaptación, la ingeniería de protección y la infraestructura y la física de los recursos de la Federación Rusa, a pesar de todos sus elementos de corrupción y burocráticos que tienen, pudieron imponerse sobre la propaganda mediática de Occidente. Aunque todavía siguen ahí con el violín desafinado de, oh, las refinerías están al 53%, Rusia está por colapsar. Mm. Si es así, ponernos a pensar, si es así, que tanta es la victoria ucraniana, ¿por qué hay este conflicto de implosión en Kiev? ¿Mm? Es que si tus comandantes están ganando la guerra victoriosamente, ¿por qué reemplazarlos? ¿Mm? Es que si Fyodorov ha logrado conquistar Rusia, como se dice, ¿no? Ya para agosto están ahí adentro en Moscú, ¿por qué lo han reemplazado? Es que si es que está adelantando tanto en tantos avances gloriosos en el frente, ¿por qué lo reemplazan? Los dejo a su criterio. Ustedes saquen sus propias conclusiones, amigos. Y esto nos lleva a la operación de supresión en Odessa, la casa de los Mirage y la presión táctica en Pakrovsk. Amigos, cerramos esta mesa de operaciones con la imagen completa del teatro de operaciones. Y pasemos el bisturí forense sobre la operación sistemática de supresión e interdicción que la Federación Rusa está ejecutando en el sur y el oeste de Ucrania. Ponen atención a estos 3 vectores estratégicos que confirman que la decisión para el diseño de esta fase ya está tomada. El bloqueo de fuego en Odessa. Amigos, ya son 14 días de saturación. 14 días de saturación. Reportes de la resistencia clandestina de Nikolaev, coordinados por Sergei Lebedev, confirman que en las últimas 72 horas se ha desplegado una combinación de más de 35 misiles de crucero, balísticos y supersónicos, incluidos los KH-5969, Onyx, KH-2232, Iskanders-M y los antirradar KH-31P. A ver, junto a decenas, por supuesto, de drones Gerán.
Y entre los Gerán, pues también encontramos la gama de los Gerán 4 y los Banderol. No se busca simplemente destruir muelles. El objetivo técnico es crear un bloqueo naval de facto por fuego saturado. Al destruir terminales, depósitos de combustible, zonas de descarga y cazando radares de defensa antiaérea mediante la combinación del Su-30 KH-31P, Rusia eleva los costos de seguro y transporte a niveles prohibitivos. Las navieras internacionales se retiran voluntariamente o se arriesgan a la neutralización. Lindo el mensaje que le dieron los rusos ayer a India, ¿no? A los países neutrales que se llaman neutrales, ¿no? Y muchas gracias por el comentario. Y tenéis mucha razón en los comentarios. Irán tiene esa herida abierta de lo que le sucedió a sus marineros ahí en la India, ¿no? Ese buque hundido después de ir soberanamente a participar en un evento festivo por invitación india. Y en el momento que dejaron las aguas indias fueron atacados sutilmente por las fuerzas estadounidenses. Algo muy sucio de parte de India. Pero ahora aparecieron bien inteligentes, bien smartos chavales, ¿no? Queriendo darles lecturas de guerra limpia a los rusos, ¿no? De mucho agrado yo recibo la actitud de los rusos que nos hicieron para atrás. Y la actitud de Peskov, muy tajante, sincera, nos hicieron para atrás. Así pues, las tres puertas de entrada marítimas, Odessa, Chornomorsk y Yuzhny, han quedado paralizadas. Segundo, la casa de los Mirage 2000-5 y el uso de aeródromos saltarines. Pasemos al vector aéreo. La propaganda de Kiev intenta exhibir los cazas Mirage 2000-5 donados por Francia y los F-16, pero la inteligencia rusa ya tiene la metrología del terreno. A diferencia de los cazas de origen soviético MiG-29 o Su-27, los vectores occidentales requieren pistas hiperlimpias e infraestructura especializada para no ser destruidos en tierra, o mejor dicho, ser autodestruidos en tierra. Kiev aplica la táctica del salto, oculta los cazas en bases de la OTAN en Polonia o Rumanía, o en el este de Ucrania, y los hace aterrizar a escasos 30 a 40 minutos en bases como Starokonstatunivsk, Lutsk o Ocerne, solo para repostar y armarse. Sin embargo, las imágenes y datos de inteligencia desclasificados revelan que la cartografía está trazada y los misiles de precisión calibre están listos para neutralizar estas plataformas en tierra en el menor parpadeo operativo. Tercera, la ardua batalla metódica en Pakrovsk hacia Pavlograd. Finalmente, en el frente terrestre del Donbass, tras el rápido avance de la compañía de Osheritine, las Fuerzas Armadas rusas avanzan de forma metódica al oeste de Pakrovsk. A pesar de que Ucrania ha desplegado reservas y saturado la zona con drones FPV, la presión constante del Grupo Centro a lo largo de la autopista M04 y la vía férrea para buscarse una proyección hacia Pavlograd, el gran nudo logístico de la región de Dnipropetrovsk, ¿verdad? No se trata solo de tomar una ciudad, se trata de cortar el suministro y preparar las condiciones para un cerco profundo sobre todo el dispositivo defensivo ucraniano. Así pues, amigos, que el diagnóstico es irrefutable. La física militar, la saturación por fuego y el control de los nodos logísticos reales están estrangulando día a día y sin respuesta a la capacidad del régimen de Kiev para sostener la guerra. La lección que nos deja esta jornada es categórica, amigos. Mientras la propaganda fabrica victorias de papel en las pantallas, la geografía, los recursos y la logística fría son los únicos factores que determinan el mapa real de las superpotencias. Washington,
Washington ha perdido el control de los gráficos energéticos del mundo e Irán y Rusia están imponiendo la metodología del nuevo orden internacional. Me gustaría leer sus análisis en la caja de comentarios, que son muy buenos, ¿eh? Así pues, ¿consideran que el nombramiento de Drapati provocará una escalada desesperada con drones antes de las elecciones de Estados Unidos? ¿O creen que el bloqueo de fuego en Odessa y el avance hacia Pavlohrad estrangularán la capacidad de Kiev antes de que puedan reaccionar? Dejen su opinión abajo, compartan este expediente para romper el algoritmo de la censura mediática, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse otra actualización de estas. Gracias por acompañarme hoy, por su paciencia y por mantenerse siempre firmes en la trinchera del análisis real, sin filtro, sin propaganda y sin concesiones. Amigos, nos vemos en el próximo informe. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.